Arena Breakout es un shooter táctico en primera persona en el cual, según lo que he jugado, sí es bastante diferente a los otros shooters probados, y en base a las 4 horas de juego que le he echado aproximadamente, voy a dar mis primeras impresiones. Primero voy a hablar objetivamente, por ejemplo, las mecánicas que tiene el juego para que vean si el juego les atrae o no, o sea, para ver si es su estilo de juego, y ya luego lo último voy a dar mi opinión. Lo que más me llama primero la atención del juego es las mecánicas de realismo que tiene, que es como la premisa del juego. Se describe como un shooter táctico realista, y de verdad siento que lo consigue bastante bien. ¿Qué mecánicas tiene interesante? Para hablar primero de mecánicas, creo que es importante hablar de las mecánicas de looteo. Tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo, el juego va, por lo menos lo que he probado, va tipo de misiones. Que vas haciendo, te dan objetivos y te sueltan un mapa grande, no sé, estilo Battle Royale, digamos, y te ponen misiones. ¿Qué pasa? Tú antes de ir a una misión tienes que equiparte con un loot que es tuyo. Pero si mueres, o sea, o pierdes la misión o fallas, bueno, si mueres porque te puedes extraer antes, y si ves que vas a fallar la misión o algo, te puedes extraer antes. Pero digamos que si pierdes el loot que llevas contigo, lo pierdes todo. Absolutamente todo, excepto pues aquí un llavero, pero que pero pierdes las armas, pierdes las municiones, todo. Y esto, ¿por qué es tan importante? Porque los recursos son bastante limitados, la verdad. Son relativamente sencillos de conseguir, no sé si looteas y tal, pero digamos que sí son valiosos y cuestan dinero del juego, que es free to play. El otro punto es que, bueno, tienes una mochila de cosas limitadas que tienes, pero tienes un almacén, que es este que está aquí a la derecha, este depósito, donde puedes guardar todas las cosas que no quieres que por si acaso que se te muera, que no pierdas. O sea, todo lo que está aquí es sagrado en ese sentido, de que todo esto lo conservas tú y se te queda aunque pierdas. Entonces, por lo cual, en consejo general es ir en una misión con lo raso, nada más con lo necesario, no ir loot de más por si algo malo pasa. Otra mecánica es que puedes lootear en misiones y te puedes quedar con cualquier loot y vender objetos, como por ejemplo este objeto que está aquí. Este objeto te lo dan en el tutorial, básicamente, en el que puedes vender los objetos. Hay objetos que no tienen un uso práctico, digamos, y lo vendes. ¿Para qué lo vendes? Pues para comprar más armas y medicinas y cosas de que hablaré luego. La otra mecánica es que es muy distinta, bastante distinta a otro shooter, es la munición, que es la clave, digo yo, que una de las cosas que son más realistas y que siempre te hacen estar con una tensión. ¿Qué pasa con la munición? La munición, cuando tú recargas, por lo menos en la vida real, tú tienes un cargador en tu arma, un estándar, digamos, un arma de 30 balas. Si tú disparas, pues en el cargador te quedan balas, pero obviamente te quedan menos de las que has disparado. O sea, te quedan 15. Si tú recargas en la vida real, ese cargador lo tienes que tirar y poner otro cargador nuevo. Pero entonces esas hipotéticas 15 balas que has tirado, las pierdes. Y aquí pasa igual. O es decir, porque en todos los shooters pues disparas una bala y recargas y no hay problema. En este no, porque vas a perder esas municiones. Otra cosa, que respecto a eso, tú tienes los cargadores. O sea, las municiones no son las balas solas, sino tienes que armar los cargadores. Hay cargadores vacíos y tienes balas aparte. Entonces tú debes, recomendablemente, antes de empezar una misión, cargar con las balas que tenga, armar los cargadores y ponértelos aquí en este chaleco, en el chaleco táctico. ¿Para qué? Para que recargue rápido. Porque igualmente, simulando en la vida real, que esto me parece muy chulo, en los chalecos que están de pecho se suelen poner las municiones para recargar rápido, para agarrarlo nada más de un chaleco y ponerlo en el arma. Igual pasa aquí, tienes el loot, el espacio limitado, y pues puedes poner las armas ahí para que las recargues rápidamente. Y si no, y si por ejemplo si tienes más balas, pues las guardas en la mochila, pero ya sabes que tienes que abrir la mochila, sacarla y ponerla en el pecho. Por lo cual pues la munición siempre es algo que tienes que estar súper pendiente. Otra cosa súper interesante, ves, por ejemplo aquí puedes revisar, o sea, tampoco hay un contador, que es otra cosa chula, porque, o sea, digamos, en la vida real, o sea, tú disparas, metes un arma automática y tú, ¿qué coño de la madre llevas una cuenta de nada? Solamente la forma de saber es quitar el cargador y mirar más o menos y calcular más o menos cuántas balas, no, está menos de la mitad, más de la mitad, y así. Igual aquí entonces hay una opción de revisar las balas y hacer un cálculo. Y que pues nada, lo óptimo es gástate el cargador completo y luego recarga. Esa es la regla. Otra cosa que apoya mucho la idea del realismo, que me gusta bastante, es los estados. Puedes sufrir
algunos estados y tienes condiciones como, por ejemplo, tienes estamina para correr, es decir, corres mucho en una misión, tienes que pararte a descansar un momento o simplemente caminar despacio para recuperar, digamos, recuperar el aliento. Pues después de mucho tiempo en una misión te puede dar hambre o sed, que pues también tienes que, es recomendable pues llevar en tu mochila pues objetos para el hambre, para la sed, agua y que si energizantes y cosas. Otra cosa interesante, parece a mí, es que te pueden matar bastante rápido, pero digamos que te disparan, pero no te terminan de matar. Donde te den la bala, vas a quedar herido. Y aquí, como se ve aquí, esto se puede ver en misión en cualquier momento. Va a salir donde te han disparado y donde tienes daño. Y dependiendo de tanto daño, por ejemplo, si te hacen solamente un poquito de daño en el brazo, por ejemplo, si tienes unas vendas te puedes curar, no hay problema, no pasa mayores. Pero digamos que te agotan la vida del brazo, ese brazo va a quedar, digamos, inhabilitado, por así decirlo. Entonces vas a ir, ya ese brazo, digamos, no sé, está fracturado o lo que sea, y vas a ir perdiendo más vida gradualmente. Y va a acelerar que se te ocurran otros estados alterados con medicina. Por ejemplo, cuando tienes un brazo así, tienes que tomar hay analgésicos en el juego o cualquier otra medicina, y el efecto secundario de estas medicinas es que te dé más sed, que te dé más hambre, y si te tienes mucha sed se pone la visión borrosa. Si tienes mucha hambre vas a ir perdiendo vida gradualmente. Llega un momento que dentro en las misiones no te puedes curar, y va a llegar un momento, como me ha pasado, por ejemplo, la última misión que hice, la perdí, por eso que aquí no tengo ningún loot equipado, porque perdí la misión. Va a llegar un momento que si estás muy herido no te vas a poder curar con vendas ni con nada, y vas a tener que retirarte, porque en algunos puntos te da la opción de retirarte. O sea, tienes que ir específicamente a unos puntos de extracción y te permite retirarte antes de que se termine la misión, para que por lo menos no pierdas el loot. Lo cual, pues bueno, siempre está en intención de que no es simplemente, no, me dispararon, ok, no hay problema. No, es que cada bala que hagas y que te hagan cuenta muchísimo. De cosas diferentes, digamos, a otros shooters, es que bueno, las misiones son en un mapa grande, digamos. O sea, por ejemplo, no sé, porque digamos que las campañas de Call of Duty son, digamos, línea recta. O sea, ve aquí, a ver, aquí haz esto. Y este por lo menos es un mapa grande y tú mira, ve a ver tú cómo haces la misión. Y bueno, aquí está el mapa, se puede señalar y no hay problema. Hay norte, sur, esto, este aquí arriba, como pueden ver, y ahí se marca donde tienes que ir. Entonces pues las misiones se hacen en ese mapa y pues lo que haces son distintas. Hay loot en bastantes partes, hay cajas fuertes ocultas que tienen buenos loots y cosas de ese estilo. Y bueno, pues que los enemigos, hasta la inteligencia artificial es bastante buena, y he visto enemigos que se montan hasta arriba de la casa, así que bueno, pendiente. Otra cosa pues para mí que es súper positiva, para mí al menos, que he jugado en muchos Call of Duty, estos tipos de juegos shooter, digamos, un poco más competitivos, es el tema de los controles, la sensibilidad, que es totalmente personalizable. Todo es personalizable, los tamaños, la transparencia, y en cuanto a la sensibilidad, igual. Puedes poner giroscopio, me gusta jugar con giroscopio. Toda la sensibilidad, igualmente como cualquier otro juego de shooter, activo. Y bueno, el juego está en español. Bueno, esas son las mecánicas del juego, lo cual lo hace muy muy interesante realmente. El juego actualmente está en estado de beta. Algunas personas nos dieron una beta anticipada, con la cual también nos dieron permiso de jugar el juego, de subir video como se nos diera la gana. Nos dieron libertad creativa, de opinar y todo. Y pues nos dieron digamos, la oportunidad de sortear algunos accesos anticipados a las personas, pues que suben el video, a los seguidores de esos canales. El único requisito pues para participar en este sorteo es simplemente suscribirse y dejar en los comentarios tu correo electrónico. Nada más, con eso estás participando automáticamente. Tiempo para participar: yo tengo que entregar las listas de los ganadores hasta el 1 de febrero. Así que bueno, un día antes es lo óptimo. Pero hasta el 1 de febrero, hasta la tardecita, estaré yo pendiente por cualquier otro usuario nuevo que se agregue, pues para meterlo en el sorteo y hacerlo lo más límite posible para que entre la más gente que se pueda. Y pues que el juego estará en beta abierta, no han dicho fecha exacta, pero aproximadamente a finales de febrero. Entonces pues con la beta que van a sortear, se van a poder jugar 2 semanas antes que se abra la beta abierta. O sea, vas a tener 2 semanas de juego anticipado antes que todo lo demás, que bueno, para ir farmeando y esas cosas. Bueno, ahora con esto que ha sido la información, voy a dar mi opinión sobre el juego. Y la verdad, en términos generales, mi primera impresión,
mi opinión puede cambiar a medida que le vaya dando más horas. O sea, de decir, he jugado 5 horas hasta, no sé, 4 o 5 horas, estoy a nivel 5 apenas. Y la verdad que mis primeras impresiones fueron bastante positivas. Siento yo que por lo menos con mi experiencia es un tipo de juego bastante refrescante. Al menos yo nunca había jugado un estilo de juego así. Para mí lo más parecido que he jugado es un Monster Hunter, o sea, en el sentido de organizar, de que tienes que estar pendiente del loot, de vender cosas, que tienes que estar muy pendiente porque si mueres pierdes lo que tienes y todo eso. Pero la verdad que está llevado al shooter y me parece bastante bien, por lo menos. De historia no tiene mayor historia realmente, pero por lo menos los personajes que se interactúan son interesantes, o sea, por lo menos no se hacen aburridos hacer las misiones. Gráficamente está bastante chulo, los modelos de las armas me gustan bastante. Las armas que he visto me han gustado, hay pues de todo, ¿no? Sniper, shotgun, todo. Los sonidos son chéveres, se siente mucho en los pasos, o sea, tú puedes escuchar bastante bien a los enemigos. Claro, si vas, digamos, jugando más o menos tranquilo, tú puedes escuchar los enemigos con anticipación y bueno, ya ves tú si los evitas. O sea, si la misión te da la oportunidad, puedes evitarlo, puedes evitar, y si no, pues los atacas y agarras su loot. Es bastante libre, la verdad. A las misiones que he hecho me han dejado buen sabor de boca, a pesar de que sean sencillas, tipo mata a tal tipo, recolecta tal cosa. Pero como te permite hacerlo libremente, hasta estar más tiempo del que dura la misión, porque las misiones son por tiempo, pero te da un buen margen. O sea, no he tenido ningún problema por lo menos con tiempo, pero por lo menos sé que no me puedo quedar parado eternamente, lo cual le da aún más realismo. Y bueno, en general de verdad que ha sido toda una experiencia bastante buena. Es un juego que le voy a seguir echando yo bastantes horas por mi cuenta. Y bueno, por mi parte, eso sería todo unas primeras impresiones y de todo cómo va el juego. Y realmente eso. Estaré también próximamente trayendo más contenido del juego. La verdad me gustaría traer un poco unos tutoriales de cómo gestionar tu mochila y eso. Que bueno, tengo un poquito de experiencia por otro tipo de juegos que son similares y al principio puede ser agobiador, pero después que uno agarras el tiro me parece hasta adictivo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver. Y bueno, recuerden, si quieren participar, suscritos y comentando su correo electrónico.